Para la mayoría de las personas, Sun Tzu representa un hombre asociado con campos de batalla, generales y memes de estrategia compartidos por emprendedores que no lo han leído realmente. Se le trata como un filósofo de la victoria, un pensador místico que desentrañó la psicología del conflicto. Sin embargo, esa versión pasa por alto el punto principal por completo. Porque al quitar los eslóganes y la mitificación, se descubre algo mucho más interesante. Sun Tzu no estaba obsesionado con ganar batallas. Estaba obsesionado con evitarlas. No le interesaba la gloria, la disciplina o la dominación. Le interesaba el costo. Y en un mundo que se desangraba por la guerra constante, Sun Tzu se convirtió en el primer pensador en hacer una verdad incómodamente clara: el mayor peligro para un Estado no es el enemigo frente a él, sino la factura que llega después. La gente piensa que el arte de la guerra trata sobre luchar. En realidad, trata sobre finanzas. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Para entender el genio financiero de Sun Tzu, resulta necesario comprender la época en la que vivió, porque sus ideas no surgieron de la nada. Nacieron en un mundo que se derrumbaba bajo el peso de sus propias ambiciones. China durante el final del periodo de primavera y otoño y el inicio de la era de los estados guerreros, aproximadamente del siglo VI al V a.C., era un paisaje de reinos fracturados, cada uno convencido de que podía unificar el mundo, y cada uno agotando su tesoro para intentarlo. La guerra era constante. Las alianzas se formaban y se rompían. Los ejércitos crecían cada década, pasando de duelos aristocráticos en carros a movilizaciones masivas de infantería que requerían comida, metal, líneas de suministro e impuestos a una escala que ninguna generación anterior había imaginado. Los estados no solo luchaban batallas, realizaban pruebas de estrés a gran escala de sus economías. Cada vez que un rey enviaba un ejército al campo, estaba tomando un préstamo contra su futuro. Y con demasiada frecuencia, esos préstamos vencían. La mayoría de las audiencias occidentales imaginan la guerra antigua como táctica y heroica, pero en este periodo, la guerra era logística antes que nada. En el momento en que un ejército se movía, el medidor empezaba a correr. Se necesitaban carretas, grano, caballos, artesanos, armeros, cocineros, herreros, porteadores, y a todos había que pagarles o alimentarlos. Una campaña que durara más de unos meses podía arruinar a un estado pequeño. Una campaña que durara más de un año podía colapsar a uno más grande. Y como estos reinos estaban atrapados en un ciclo de inseguridad, seguían luchando de todos modos. Era una carrera armamentista antes de que el mundo moderno inventara el término, y estaba tensando todo el sistema político hasta el punto de ruptura. Este mundo es el que Sun Tzu enfrentó. No como un filósofo sentado en contemplación tranquila, sino como un estratega obligado a resolver una crisis económica disfrazada de militar. En Occidente, se le romantiza como una especie de asesor de directores ejecutivos antiguos, pero en realidad, estaba más cerca de un gestor de riesgos. Examinó los números, los costos, los plazos, la logística, y se dio cuenta de que la forma en que los estados conducían la guerra era insostenible. La victoria no significaba nada si el tesoro colapsaba. Y muchos gobernantes nunca lo entendieron. Creían que el ejército enemigo era su mayor amenaza. Sun Tzu creía que su propio gasto lo era. Por eso, la línea más importante en el arte de la guerra viene al principio, antes de que hable de engaño, terreno o moral. Dice, la guerra es de vital importancia para el Estado. No gloriosa. No honorable. Vital, lo que significa peligrosa, disruptiva y capaz de destruir la sociedad que pretende defender. Dedica el resto del libro a explicar cómo mantener la guerra contenida, controlada y lo más barata posible. Y lo hace de una manera que revela su verdadera obsesión, minimizar la exposición financiera. Incluso sus ideas más famosas resultan ser principios económicos disfrazados. Cuando dice el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, eso no es misticismo, es evitación de costos. Es el equivalente antiguo de obtener el resultado deseado sin quemar capital. Cuando advierte que ninguna nación ha beneficiado jamás de una guerra prolongada, está afirmando una verdad fiscal literal: cuanto más se arrastra una campaña, más erosiona la capacidad del Estado para funcionar. Y cuando enfatiza la velocidad, la eficiencia, la recopilación de inteligencia y la presión psicológica, es porque estas herramientas son más baratas que los ejércitos. Sun Tzu no intentaba ganar batallas. Intentaba evitar que los estados se arruinaran tratando de ganar batallas. Para entender cuán revolucionario era este pensamiento, resulta necesario comprender cómo era la guerra china antes de él.
Durante siglos, las élites aristocráticas luchaban en conflictos ritualizados donde el honor importaba más que los resultados y el costo económico apenas entraba en la discusión. Pero a medida que las poblaciones crecían y las armas cambiaban, la guerra se escalaba a algo irreconocible. Los estados comenzaron a estandarizar la moneda, reformar los sistemas fiscales y construir burocracias solo para sostener sus ejércitos. La lucha se convirtió en un proyecto nacional y un riesgo financiero existencial. Sun Tzu vio que la mentalidad antigua se había vuelto suicida. La guerra ya no podía tratarse como un escenario para gestos nobles o victorias simbólicas. Se había convertido en una amenaza presupuestaria que requería un análisis frío e insensible. Por eso Sun Tzu es una anomalía en la historia mundial. Mientras la mayoría de los pensadores militares glorificaban el combate, él trataba la guerra como un balance. Calculaba cadenas de suministro, agotamiento de recursos y costo de oportunidad siglos antes de que existieran esos términos. No tenía paciencia para generales que perseguían la gloria a expensas de la estabilidad, porque entendía una verdad que los líderes modernos a menudo olvidan. Cada decisión en el campo de batalla es, en última instancia, una decisión sobre la solvencia nacional. Y si se calcula mal, no solo se pierden soldados. Se pierde el Estado. Cuando se examina el arte de la guerra con esta lente económica, el libro deja de sonar como poesía antigua y empieza a sonar como una hoja de cálculo. Sun Tzu abre su tratado listando los 5 factores fundamentales que determinan el resultado de la guerra, y enterrado bajo el lenguaje filosófico hay una verdad simple. Estos son variables de costo. La ley moral, el cielo, la tierra, el comandante, método y disciplina, estos no son categorías místicas. Son categorías de gestión de recursos. Se pregunta, ¿qué requiere esta guerra? ¿Qué tan estable es el Estado? ¿Qué tan resilient son las personas? ¿Qué tan eficientemente se puede mover? ¿Qué tan disciplinada es la administración? Se realiza una evaluación de riesgos mucho antes de que existiera esa frase. Y desde la primera página, Sun Tzu deja claro que los líderes que no pueden calcular el costo no tienen por qué calcular la estrategia. Por eso, gran parte del libro trata sobre logística en lugar de heroísmo. Sun Tzu dedica una sección entera a la economía de alimentar un ejército, y la lógica es brutal: cuando el ejército está a 20 millas de casa, se pierde el precio de 100 medidas de grano. El punto es obvio: la distancia aumenta el costo, y la distancia prolongada lo multiplica. Explica que transportar suministros drena el tesoro más rápido que pagar a las tropas, que mantener un ejército en el campo colapsa la base laboral agrícola, y que los comandantes derrochadores arruinan sus naciones mientras ganan escaramuzas insignificantes. Para un tratado militar, es extrañamente desinteresado en la batalla y obsesivamente interesado en cuánto cuesta la batalla. Advierte a los gobernantes que usen los recursos del enemigo siempre que sea posible, no como una conveniencia táctica, sino como una necesidad fiscal. Regaña a los líderes que prolongan las campañas, no porque sean indecisos, sino porque son financieramente imprudentes. Sun Tzu entendía algo que los estados modernos a menudo olvidan: la logística no apoya la estrategia, la logística es la estrategia. Su enfoque en la inteligencia revela la misma lógica financiera. Hoy, cuando los gobiernos debaten presupuestos de vigilancia o las agencias de inteligencia piden fondos, la discusión se enmarca en términos de seguridad, ética o interés nacional. Sun Tzu lo enmarcaba en términos de eficiencia de costos. Un solo espía, explica, puede prevenir que un ejército entero marche en la dirección equivocada. Un solo mensaje interceptado puede ahorrar a una nación millones. Escribe que lo que permite al soberano sabio y al buen general golpear y conquistar y lograr cosas más allá del alcance de los hombres comunes es el conocimiento previo, no el coraje o la fuerza. El conocimiento previo es simplemente la palabra del mundo antiguo para datos. Sun Tzu veía la información no como un accesorio de la guerra, sino como el arma más barata y efectiva disponible. Fue el primer estratega en entender que la mala asignación de información es una mala asignación de capital. Incluso su énfasis en la velocidad es fundamentalmente sobre economía. La velocidad es la esencia de la guerra, escribe, y la mayoría de los lectores lo interpretan como un llamado a la acción agresiva. Pero el verdadero significado de Sun Tzu es más sutil: la velocidad reduce el costo. Cuando insta a los comandantes a moverse rápidamente donde el enemigo no espera, describe un truco de costo-beneficio: usar el tiempo y el engaño para evitar los gastos del conflicto directo. Cada día que un ejército pasa marchando, alimentándose y esperando aumenta la exposición financiera. La victoria demorada es dinero quemado. La victoria ganada a través de maniobras en lugar de desgaste preserva recursos. La famosa preferencia de Sun Tzu por la flexibilidad, la adaptabilidad y la ventaja psicológica no es un toque filosófico, es disciplina fiscal.
Pero su ensar financiero más profundo está tejido en la estructura del libro mismo. Cada línea trata sobre costo de oportunidad. Cada elección que hace un gobernante cierra la puerta a una elección más barata. Sun Tzu no se opone a la guerra, se opone al desperdicio. Y el desperdicio supremo, en su opinión, es luchar batallas que no eran necesarias. Por eso elogia a los generales que rompen la resistencia sin derramamiento de sangre, que ganan a través de diplomacia, intimidación, desorientación o alianzas. Para Sun Tzu, estas no son estrategias secundarias. Son las primarias, porque conservan el capital limitado del Estado. En uno de sus pasajes más reveladores, advierte que los gobernantes que disfrutan la guerra por sí misma traerán la ruina a sus reinos. Detrás del lenguaje poético yace un principio contable frío. Si se trata la guerra como una pasión en lugar de un pasivo, eventualmente se quiebra. Lo que hace aún más claro el genio financiero de Sun Tzu es cómo los estados a su alrededor tuvieron éxito o colapsaron según si aplicaron su lógica o no. Algunos reinos vertieron su riqueza en asedios prolongados que drenaron su base fiscal y los dejaron vulnerables a rebeliones internas. Otros usaron información, alianzas y golpes rápidos para evitar la espiral económica del conflicto prolongado. Los estados que reconocieron la guerra como un instrumento financiero, algo que debía usarse con moderación y estratégicamente, sobrevivieron más tiempo. Los que trataron la guerra como una prueba de honor o fuerza bruta se quemaron. Sun Tzu no solo tenía razón en teoría, la historia lo probó en la práctica. Y aquí es donde la historia pasa de un análisis antiguo a algo mucho más contemporáneo. Porque la verdad incómoda es que las advertencias de Sun Tzu han resonado en cada conflicto mayor de los últimos 2 siglos. Los gobiernos modernos aún cometen el mismo error que él trató de prevenir. Entran en guerra sin calcular la tensión económica a largo plazo y luego ven cómo sus presupuestos se fracturan. La Unión Soviética en Afganistán. Estados Unidos en Vietnam. Las potencias imperiales en la Primera Guerra Mundial. Estos conflictos no se perdieron porque los ejércitos fueran débiles. Se perdieron porque el modelo económico detrás de ellos colapsó. Sun Tzu habría reconocido el patrón instantáneamente, la guerra prolongada erosiona el Estado más rápido que el enemigo jamás podría. Mientras tanto, las herramientas que él defendió, inteligencia, engaño, operaciones dirigidas, maniobras rápidas, se han convertido en la columna vertebral de la estrategia moderna precisamente porque son más baratas. La ciberguerra representa a Sun Tzu. Las sanciones representan a Sun Tzu. Las guerras proxy, las operaciones de influencia encubierta, la disuasión estratégica, todas buscan lograr el máximo efecto con la mínima exposición financiera. Los estados más poderosos del mundo aún viven dentro del balance de Sun Tzu, lo reconozcan o no. Pero el ejemplo moderno más claro de su influencia es en cómo las naciones ahora piensan sobre el poder nacional en sí mismo. Sun Tzu creía que la fuerza de un Estado no venía solo de su ejército, sino de su resiliencia económica, su capacidad para absorber impactos, recuperarse y seguir funcionando. Escribió en una era en la que los reinos se derrumbaban porque gastaban en exceso en campañas que no podían sostener. Se vive en un mundo donde las grandes potencias enfrentan el mismo dilema con ropa diferente. Presupuestos militares, cargas de deuda, dependencias de recursos, fragilidad de cadenas de suministro y el costo a largo plazo de proyectar fuerza. Sun Tzu podría no reconocer la tecnología, pero reconocería las matemáticas. La lección más profunda, la que la mayoría de la gente pasa por alto, es que Sun Tzu no enseñaba a los gobernantes cómo ganar guerras. Les enseñaba cómo evitar la bancarrota nacional. Su verdadero genio fue entender que el costo del conflicto sobrevive al conflicto mismo. Los estados no fallan porque pierden batallas. Los estados fallan porque drenan el capital que los mantiene coherentes, confiados y funcionales. La victoria, en el mundo de Sun Tzu, es irrelevante si el tesoro colapsa después. La mejor guerra es la que no requiere reparar la economía cuando termina. Y esa es la lente a través de la cual el arte de la guerra se convierte repentinamente en algo completamente diferente. No es un libro sobre audacia o agresión. Es un libro sobre restricción. No se trata de dominar a los oponentes, se trata de sobrevivirlos. Sun Tzu no glorifica el triunfo. Glorifica la estabilidad. Para él, el gobernante que preserva recursos es más sabio que el que conquista ciudades. El general que gana sin luchar es más sabio que el que destruye ejércitos. Y el Estado que sabe cuándo no actuar es más fuerte que el que actúa por orgullo. La filosofía de Sun Tzu no es la filosofía de un guerrero. Es la filosofía de un administrador. Alguien responsable de mantener la solvencia a largo plazo de la nación. Al final, el genio financiero de Sun Tzu radica en su rechazo a separar la economía del poder.
Entendió que los dos son inseparables, que la guerra es simplemente la decisión política más cara que un Estado puede tomar y que el gobernante que calcula mal su costo firma su propia sentencia de muerte. Su mensaje es simple, inquietante y eternamente relevante. La fuerza no se mide por cuán fuerte se golpea, sino por cuánto se puede permitir golpear. Y la historia muestra que cuando los sistemas financieros colisionan, no es la nación más valiente la que prevalece, es la más económicamente disciplinada. La historia no se repite, pero si no se entiende, costará lo mismo. La historia tiene las respuestas y nos muestra dónde mirar. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.